Viendo, ponerte grande. Hola, hola, vamos a empezar. Estamos en el Perek Aleph del Teilim. Vamos a darle un poquito hoy más de velocidad. La clase pasada es que nos detuvimos mucho también en la Akdamá, en la introducción, entonces por eso es que no pudimos avanzar mucho en los mismos Perakim. Primero que nada, es muy importante, dice la Gemara, ¿dónde está? Aquí. Para Shaita Vival David, toda parte especial que le gustaba mucho a David Amelech, Patachba Beashre, Besiemba Beashre. La empezaba con la palabra Ashre y la acababa con la palabra Ashre. Entonces de aquí Jajamín dijeron, tiene que haber una conexión entre el primer Perek, que empieza con la palabra Ashre, y el segundo Perek, que acaba aquí. Está, aquí tenemos el Perek Bet, donde dice, ¿dónde está? En el ¿dónde está? Ibdu et Hashem. No, pero dice, Batobdu derech kinashen ema, sheyunika, aquí dice, Kimat apo ashre kol josebo, ¿sí? Dichoso de toda persona que se apoya en eso. Entonces, empieza con la palabra Ashre y acaba con la palabra Ashre. Es decir, hay una relación directa entre el Perek Aleph y el Perek Bet que luego vamos a tratar de ver, ¿sí? Es decir, la Gemara dice que el Ashre del Perek Aleph y el Rama Rakshu Goim es una sola para allá. Es como si fuera un Perek que es muy, muy largo. Ok. Entonces, después hay jajamín aquí que preguntan, entonces si es un Perek largo, ¿por qué está dividido en dos? Entonces habla básicamente de dos temas que son un poquito diferentes, pero nosotros los vamos a relacionar. Ok, nosotros empezamos a cuestionar el libro de Teilim preguntando qué diferencia hay entre Ashre, que sería que tiene suerte, o una persona que es Matzliach, que es una persona exitosa. Entonces dijimos que realmente el Ashre abarca mucho más que una persona exitosa. Dijimos de que el Ashre implica que la persona es feliz de verdad. Viene de la palabra Osher, una persona que tiene la dicha de poder sentirse bien. Es aquella persona que no va en el camino de los Reshaim, que no se detiene en el camino de los que pecan y no se sienta donde la gente que es Letz, que ahorita vamos a explicar en un nivel un poquito más elevado, nosotros generalmente tendemos a pensar que la palabra Letz es como alguien que es burlón, ¿no? Pero obviamente que es un nivel de burla despectiva, cínica, fea, mal, ¿sí? No, es algo que es un nivel mucho más alto. Entonces, vamos a tomar también el perush de, ¿dónde está? De Rabbi Yosef David Bali, aquí está, que nosotros lo hemos utilizado en algunas veces en Mishle, que él era un cabalista, y él dice sobre este Perek que nosotros, el libro de Teilim tiene una potencia tan grande que es equivalente que el libro de Teilim está dividido en cuántos libros. Dice, el hecho que el libro de Teilim está dividido en 5 libros es como Hamishah Humshe Torah, que están en un solo libro. Es como si fuera toda la Torah en un solo libro. Que allá Javiva Jiburas de Lefanavit Barab, que para Boreolam es tan apreciado este libro de Teilim, como para Boreolam es apreciado el Humash, ¿sí? A ese nivel. En Kedushato, Kikdushata, obviamente, si bien es un libro de los que tuvim y todo, Teilim está dentro del Tanaj, pero no es igual que el Humash. Pero para que entendamos más o menos ese nivel. Nicole Makom, de todas formas, Atzada Shabeh Shebaem, las dos cosas es que el Teilim también fue escrito con aceptación de Hashem. Es como que David Amelech lo hizo Beruach HaKodesh. Tiene ese nivel tan grande. Y el Rab explica algo sobre el número 5 y dice una cosa muy bonita. Dice que el Midrash dice que cuando David Amelech iba a matar al Goliat, al gigantotote,
¿Cómo lo mató? Con piedras, ¿no? ¿Cuántas piedras le tiró? 5 piedras que se hicieron una sola piedra, parecido a lo que le pasó a Jacob, ¿no? Cuando se queda dormido, que él agarra 12 piedras y de las 12 piedras se hacen una sola piedra. Entonces el Rab dice, estas 5 piedras que se hicieron una sola piedra es una representación de la fuerza de la Kedushá que tiene en contra de Goliat, que Goliat era un plishti que representa la fuerza de la tumá, de lo que es algo que es tamé, que es algo impuro. Muy bien, entonces, luego Jajamim tratan de hacer un poquito de pensamiento. ¿Qué es esto? Derech Hatar y diferentes Jajamim tratan de explicar y dicen que un joté, un jet, es una vera que una persona la hace sin querer, no es que la hace premeditadamente. Hay jet, hay abón, hay pesha. Jet se le va a uno y lo hacen. Pero ¿qué pasa cuando una persona repite cierta conducta todo el tiempo? Se le vuelve costumbre, se le vuelve parte de. Por eso dice derech. ¿Qué es derech? Camino. Se te hace que ese es tu camino, que eso es como tú eres. No, eso hay que quitárselo, se lo tiene que quitar la persona de su cabeza, ¿sí? No hay, existe un autoengaño que una persona se hace a sí mismo, que este es mi derech. Les cuentan sobre, creo que era Rabbi Jaime Bolojin, vamos a hacer un poquitito de historia, en la Europa de la Revolución Industrial del 1800 y no sé qué, Europa era mucho más adelantada tecnológicamente, culturalmente y todo que Estados Unidos. Después se cambiaron un poquito las cosas, pero en el 1800, 1900, incluso en la Primera Guerra, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, a filo Estados Unidos, estaba leyendo en unas noticias los reyaín de los americanos, que nosotros igual tenemos que tener la cara a todos porque ellos se involucraron en la Segunda Guerra y ellos también hicieron que acabe, ¿no? La Segunda Guerra. Pero antes que acabe la Segunda Guerra, como Alemania era un país muy, muy tecnológico y estaba muy a la vanguardia, Estados Unidos agarró, cuando ya estaba viendo que la guerra estaba ya perdida para los alemanes, de manera muy, muy secreta, agarró científicos alemanes nazis, que ellos habían hecho bombas para los nazis, y les dijo, si ustedes se vienen a vivir a Estados Unidos, nosotros le damos pasaporte y todo, con tal de que ustedes nos enseñen a nosotros cómo hacer bombas. Y hubo una situación que los sacaron de Alemania, así todo, les falsificaron el pasaporte y todo, y se los trajeron a Estados Unidos, y le tocó a un yehudí ser el policía, ser el soldado de los nazis. Entonces él cuenta qué difícil fue para él, porque él se pudo escapar, porque era un chavito, pero estos reyaim habían matado a sus papás, a sus primos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos, a todos, y él tenía que cuidarlos, ¿no? Y estaban en un lugar y nadie supo nada. Esto se supo como 50 años después que Estados Unidos había hecho eso. Es decir, había una tecnología y un avance, pero no nada más en la tecnología, en la cultura, en todas las cosas. Y ahí nace el iluminismo, ¿no? Que también, lamentablemente, Barminan le pegó a los judíos. Entonces, en el mundo judío, de la Europa esa, había una tormenta fuertísima, porque por un lado había muchos judíos. Al yudí nos gusta estudiar, nos gusta aprender, entonces se dejaban llevar, y estaban todos los judíos religiosos que peleaban mucho en contra de eso. Entonces, cuentan una anécdota de Rav Chaim Bolojin, que le tocó vivir todo ese, que se le acercó un masquil, un iluminista, y le dijo, Jajam, ¿usted qué opina de no sé qué cosa, de algo de política? Entonces el Rab le dijo, ¿y tú qué opinas? Yo opino así, así. Entonces yo opino al revés. Eso es que Derech Hataim lo amad. Es decir, si el que es un joté, digamos, estamos hablando de alguien deliberadamente malo, si un malo piensa así, entonces si yo soy bueno, yo no puedo pensar igual que el malo. Esto es una cosa que una persona tiene que saber. ¿Qué es Moshav Letzim? ¿Qué significa Moshav Letzim? Entonces nosotros dijimos lo que Bará explica y todo, pero aquí explica el Rab Bali una cosa muy, muy bonita. El Rab Bali dice, Moshav Letzim lo yashav, Letz es Amalek.
Amalek es la representación de Letz, porque cuando nadie se atrevía a ir en contra de Israel, Sí. ellos se atrevían. Entonces, de un Letz que aparentemente parece inocente, y del Rasha y del Joté y del Letz, aparentemente representa lo que es Amalek. Amalek es el que te quiere dañar mucho, ¿sí? Sería la representatividad del Yetzer Hará. Mamash, con él te tienes que alejar mucho, mucho. ¿Por qué? Porque parece bueno, pero es detrás de estas intenciones que parecen buenas, no, ¿sí? Ok, entonces, regresando al conjunto de lo que es Rasha y Derech Hataim lo Amad y Moshav Letzim lo Yashav, aquí dice, acá hay procesos en que el cual la persona tiene que advertir cuando una cosa está mal y tiene que alejarse de esa cosa. Entonces, cuando uno empieza a oler algo que tiene que ver con Rasha, ya no camines ahí. Si luego se complican un poquito las cosas, entonces ya no te pares. Y ya si es algo que es realmente muy malo, ni siquiera ni te pares, ni camines, ni te quedes, nada. Tienes que alejarte completamente. Por eso es que el Teilim, que es lo que pregunta el Rab Pérez aquí en su Teilim, dice, ¿por qué el Teilim empieza Belashon Shlilá? ¿Por qué empieza dichoso aquel? Nosotros preguntamos eso la otra vez, dichoso aquel que no. Entonces nosotros dijimos, porque por un lado, Hazal dicen, Hashem nos quiere dar un premio a todas las personas que nos abstenemos. No es que hacemos algo especial, sino dejaste de hacer una cosa mala, eso ya es suficiente para que Hashem te dé un premio. Entonces dice, esta expresión que David Amelech dice que la felicidad de una persona la encuentra cuando se aleja de lo malo. También la persona la encuentra en el Pasuk Bet, cuando una persona se aleja de lo malo, pero ¿qué hace? ¿Qué dice el Pasuk Bet? Kim betorat Hashem hefzo. Cuando la persona se acerca a la Torah, automáticamente empieza con eso. Entonces el Rab Pérez pregunta, ¿por qué no hizo al revés David Amelech? Que diga, Ashrei Ish Asher Torat Hashem Hebzo, Utorato llegue Yomam Balaila, y después que diga, Velo sí, para no empezar. Entonces dice, aquí había, esto nos recuerda, dice el Rab Pérez, la discusión que hubo entre Moshe, bueno, no era una discusión, pero la forma de vista diferente entre Moshe y Betzalel cuando iban a hacer el Mishkan. ¿Quién era el encargado de hacer el Mishkan? Betzalel. Moshe lo orientaba y Betzalel y Oliab eran las personas responsables de la acción. Entonces, Moshe no había entendido bien qué se refería a Hashem, qué quería. Primero hacer el Aarón y todas las cosas y después hacer el Mishkan, o al revés, ¿sí? Entonces ahí Rashi trae esa discusión que hubo. Entonces Betzalel decía que primero hagas que decir. ¿Qué vas a hacer? Primero te compras la casa y pones los muebles, o primero te compras los muebles y compras la casa. Entonces Moshe decía, primero hagamos los muebles y después ponemos la casa. Y Betzalel que decía, primero es el Mishkan. Primero tienes una casa y después que tienes la casa pones los muebles, ¿sí? Esa fue la discusión entre ambos. ¿Qué es la idea esa? Al final, ¿quién tenía razón? Betzalel tenía razón. ¿Cuál es la idea de los muebles y de la casa? Entonces, no puedes tener Torah, dice el Rab Pérez, si primero no sabes a dónde estás parado. Primero tienes que saber a dónde estás parado. ¿Quién eres tú? ¿Sí? Tú perteneces al grupo al grupo el otro, te identificas con esto, te identificas con lo otro. Después que tienes claridad de lo que eres tú, entonces pues siéntate a estudiar Torah. Porque si no, la Torah, ¿dónde se engancha? No sabes bien tú qué hacer. Entonces, esto es, dice, Lambroche, Adam y el Gadol Torah. A lo mejor una persona sabe mucha Torah, pero no sabe alejarse de las malas influencias, no sabe decir que no. Está como bailando, ¿no? Entre dos fiestas, tampoco no es tan bonito eso, ¿sí? Entonces, luego sigue el Rab diciendo, entonces, si es tan importante alejarse de las malas influencias y no ir a lugares feos, y etcétera, etcétera, hasta tal punto que eso es lo que te protege como persona y después de eso vas a ir a estudiar Torah, ¿por qué no dice directamente, en lugar de dichosa la persona o qué suerte de la persona que no va a tal camino, que diga maldita la persona
que va en tal camino, que sea muy claro. Entonces, esa es una probable respuesta. O la otra respuesta es aumentar más palabras y ser un poco más rollero con tal de no sacar una palabra fea y que no empiece así el Teilim, ¿sí? Lo motzi davar megunem piv, ¿sí? Hashem no, David Amelech también se copió de Hashem y dijo, no voy a empezar el Teilim, no voy a al revés, ¿sí? Muy bien. Entonces, acá es una idea de eso. Muy bien. Viene el entonces, se cortó, vamos a seguir. En verdad, el Midrash dice que es 20, pero no, que es en contra de 20 veces que están escritos en el libro de Yeshayahu la palabra hoy, de una expresión de dolor. Entonces dijimos que en verdad si vas a buscar en el Teilim vas a encontrar no 20, sino 22, pero se dice 20 porque los 20 son cuando empiezan algún pasuk. Los otros dos asher están en la mitad de otra cosa, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué justo 22? 22 nos recuerda que hay 22 letras en el alfabeto hibrid. En el Aleph Bet hay 22 letras. Que negue estrim veshtaim otiot. Y por eso dice el Teilim, Yule Ratzon Imbrefi, que David Amelech, lo que dijimos antes, es que le pidió a Hashem que sean las palabras de Teilim como si fuera una tefilá. Y la verdad es que el Teilim es el único libro del Tanaj que la gente lo usa como tefilá. Es el único. Si cuando uno va, no sé, está en un lugar y no tiene nada que hacer, ¿qué hace? Se pone a decir Teilim, bueno, también ahora Perek Shirah, Shira Shirim, no sé, más cosas. Pero la verdad que es el libro base de cualquier circunstancia, ¿sí? Entonces, incluso, ya que estamos aquí diciendo sobre esto, es importante, las personas que me imagino que todas ustedes pertenecen a cadenas de Teilim o Stam, si no pertenecen a una cadena, dicen Teilim, Jajamim dicen, Kola Omer Teilim Bechol Yom, que Ilu Kiyem Kola Torah. Toda aquella persona que recita el Teilim cada día es como que cumple toda la Torah. Porque el pasuk dice, Tojol ragleja, Isa miedabroteja, lo que está dentro, en el camino de tus pies, es lo que eleva lo que tú hablas, que es Roshe Tevot Teilim sin la Hei. ¿Sí? Teilim, Taf, Lamet, Yud, Mem Sofit, y después, entonces esa es Mihut, es muy importante. O en la parashá de Vaigash dice, cuando Yosef le dice a los hermanos, cuando ya Yosef le dice que él es Yosef y todo eso, dice, díganle a papá que yo soy importante, que para que se ponga contento. Entonces dicen los Jajamim, es Sofetebot, si agarramos las últimas letras, es Teilim. Es decir, Kola Omer Teilim, toda persona que dice Teilim tiene zehut de sentarse en un quisé importante, de sentarse en una silla, es decir, estar cerca de Hashem, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, parte de los... Ahora pasamos al Pasuk Bet,
Kim betorat Hashem hefsou, torato llegué yomam balayla. Si no, esta persona, la única forma que una persona tiene de alejarse de las malas influencias es asetov. No hay que enfocar, y hoy en día todos los jajamim van a decir lo mismo. No te enfoques en tanto el surmerá. Sí es muy importante el surmerá, aléjate de lo malo, pero enfócate más en lo bueno que puedes hacer. ¿Qué es lo bueno que puedes hacer? Estudiar Torah. Y la Torah tiene que ser algo que lo agarres para ti. Por eso empieza Torah Hashem. Primero la Torah de Hashem y después, cuando estudias Torah, la Torah se vuelve que es una Torah tuya. Torato, Yehegue Yomam Alayla, que esto hace alusión al libro de Yoshua que dice Beagita Bo Yomam Alayla. Es decir, el estudio de la Torah tiene que ser algo continuo en la persona. No una vez o así. Tiene que ser parte del día a día de la persona. Ve allá, y si esta persona va a hacer esto, va a ser como un árbol que está bien plantado en las orillas de un río, del agua. Entonces, ¿qué va a pasar con los frutos? Un árbol que está bien hidratado, tiene frutas que son buenas, ¿sí? Y las frutas las va a dar Beito en su tiempo. Vealeulo y bol, y sus hojas no se van a marchitar, ¿sí? Y Hashem le va a mandar a esta persona atzlaja en lo que la persona haga. Que a veces la persona no necesariamente ve esa atzlaja, pero en el fondo Hashem está preparando estas cosas que sean una atzlaja. Entonces, aquí pregunta el Midrash sobre este pasuk, ¿qué quiere decir un árbol que está plantado? Etz shatul es un árbol plantado. Todos los árboles están plantados, ¿no? Sí. Al menos que venga un viento y lo quite. Tiene raíces fuertes. O está plantado ¿dónde? En un lugar donde el agua le llega bien, ¿sí? Entonces es lo que dice Amar Rabbi Yanai, ¿sí? Es Etz Shatul. Hay una diferencia entre árbol plantado, que está hablando aquí el Pasuk Gimal, a un árbol que toda la vida estuvo en el mismo lugar. Aquí, ¿sabes a lo que se representa? Esto quiere decir es un árbol que yo lo planté aquí y me lo llevé a Cuernavaca y lo volví a plantar en Cuernavaca. Entonces, sí, sigue manteniéndose la forma. Es decir, la idea de aquí es, debes de ser tú una persona que estés donde estés. No nada más eres buena persona si estás en un buen ambiente. Estés donde estés, tienes que mantenerte plantado. No es que yo soy religiosa porque nací en una cuna religiosa. ¿Y qué hubiera pasado de ti si no hubieras nacido en una cuna religiosa? No sería mal. Tendrías tú una obligación moral de buscar tus raíces. Es decir, no puede ser la Torah como nada más como algo que recibiste. ¿Y por qué eres religiosa? No sé, porque mis papás son religiosos. ¿Y tus papás porque son religiosos? Porque mis abuelos son... No. Tienes tú una obligación de buscar tu camino. Afilo que Baruch Hashem recibiste una herencia. Torah Tzibalanu Moshe Morashak y Jacob, que es una herencia. Pero tú ¿qué aporte le estás dando a tu viaje personal? ¿O estás imitando lo que todos hacen? No sirve. ¿Tienen árboles que no están plantados? No, sí, pero por eso, un árbol, lejatjila, digamos, todos estos árboles del parque, según Rabbi Yanai, no se llama shatul, se llama natua. Se llama que están ahí de toda la vida, y ahí se van a quedar toda la vida hasta que alguien los corte. Shatul es un árbol que estuvo en este parque, y lo llevaron ahora a un parque en Reforma. Y mantiene lo verde, mantiene la frescura, y mantiene el árbol bien. No es que todo el tiempo se quedó en el mismo lugar. Pasó por procesos. ¿Qué es lo que pasa con la vida de la persona? La vida de la persona tiene cambios. Entonces, ¿tú cómo eres con Hashem en esos cambios? ¿Cuál es tu relación con Hashem, tu relación con la religión en momentos críticos de tu vida? ¿Sí? ¿Pudiste adaptar, hacer las paces? ¿O eres indiferente? ¿O qué haces con eso? ¿Sí? Entonces, los Jajamim en el Midrash sacan también otra conclusión. Esto también significa, seas una persona que tenga la cabeza abierta y que tengas capacidad de estudiar y ver las cosas de diferentes perspectivas, ¿sí? Entonces dice aquí un Jajam, dice, una persona que todo el tiempo estudia Torah de un solo Rav, Eino roe verajá leolam.
¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que una persona tiene que estar cambiando de knisses a cada rato, no, al revés. La Torá habla mucho de que una persona tenga un Rav Mubhak, ¿no? Que sea su jajam. Pero entiende que hay más perushim. La Torá, como dice, Shivim Panim la Torá, ¿no? Hay 70 formas de ver las cosas. Entonces, estudia Torá, pero abre tu cabeza que este jajam opina así, que este jajam opina así, que así es como los hombres estudian Torá todo el día, ¿no? Diferentes opiniones, según el Rab este es así, según el Rab el otro es así. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Sea una persona que te puedes plantar en diferentes lugares, que tienes una capacidad de apertura de escuchar diferentes opiniones. No, nada más es como me dijeron. No, a ver, abre la cabeza y obviamente estamos hablando que en un sentido cuando esas opiniones son avaladas por la Torá, ¿no? No, cada quien viene y se le ocurre. Hoy en día está muy de moda, especialmente en Israel, tú que estudias en la hebraica lo sabes, que cada uno opina de cosas de Torá y no sabe un pepino y se pone a decir cosas de Torá. No, estamos hablando de jajamim que realmente son, que tienen un aval, ¿sí? Y todo lo que va a hacer va a tener éxito. Entonces dice aquí el Midrash, Veholzman, no nada más en el momento que lo hace, sino tiene un efecto de tiempo a largo plazo, ¿sí? Veholzman, Uvhol Machav, en todas las circunstancias, ¿sí? Entonces, Bezat Hashem, ¿cómo le dice Hashem a Yoshua, cuando Yoshua va a recibir el puesto? Hashem le dice, Beagita voy, Yoman Balaila, los judíos tienen que estudiar Torah, y si van a hacer eso, entonces, Tatzliach eterajeja beastaskil, ¿sí? Te va a ir bien. Esto hay que saber bien lo que quiere decir te va a ir bien, porque uno dice, no es cierto, yo conozco un montón de Talmidei Jajamim y la historia nos enseñó Jacob Avinu, Yosef Atzadik, no sé, David Amelech, que eran Talmidei Jajamim grandísimos, y no tuvieron una vida de puro éxito. Entonces, no es literalmente una vida de éxito que uno le ve el éxito, pero a la larga fueron exitosos, lograron transmitir esas ideas al pueblo, fueron parte de la historia de Am Israel. Es decir, el éxito también es muy particular. ¿Qué se llama a alguien que es exitoso? Si vienen Jajamim y dicen, no se refiere nada más a un éxito en este mundo, sino también se refiere a un éxito Leolam Abba, sí, Atzlajá Baolam Hazeh y Baolam Abba. Y tienes que saber de que una persona que tiene una adecuada orden de qué es lo más importante y lo menos importante, entonces eso se llama éxito. Si el éxito no es a lo mejor una consecuencia de una elección. La misma elección se llama que eso es el éxito, ¿ok? Bueno, entonces aquí dice cuáles serían, si nosotros somos como árboles, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían nuestras ramas o nuestros frutos? ¿Qué serían? Nuestros hijos, nuestra familia, nuestras acciones, ¿sí? Lo que nosotros hacemos son las ramas y los frutos, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí dice, por ejemplo, quiénes son también los frutos, los Talmidei Jajamim, que enseñan Torah y tienen muchos alumnos, los alumnos de uno también son los frutos de uno, etcétera, etcétera. Muy bien. Talmidav Shela Adam, los alumnos de la persona que copian, emulan y copian las enseñanzas del maestro, también son como si fueran sus frutos, ¿sí? Loken, pasuk dalet, loken areshaim. En cambio, la gente que no es buena, no es así. ¿Qué le pasa? Kamotz, ¿cómo se dice cuando una hoja se marchita? Ahí está. Se marchita, ¿y qué pasa con una hoja marchita? El viento se la lleva, ¿sí? Es decir, personas que no tienen un ideal y no tienen, pobrecitas, una forma fuerte de pensar, entonces van con el viento, es decir, opinan lo que todos opinan, hacen lo que todos hacen, no tienen la fuerza. Dice la Gemara, ¿a qué se refiere estas personas? Vamos a decir más bien en el Pasuk Hei, que dice, al que lo yakum reshaim bamishpat, ¿sí? Por eso, esta gente que no es buena y así, como están perdidas, vamos a decir de alguna forma, cuando Hashem los tiene que juzgar, ¿cómo les va a ir en ese juicio?
no les va a ir bien. ¿Sí? Vejataim, Beadat Tzadikim, y los pecadores no van a poder estar en el grupo de los tzadikim, porque no se portaron bien. Entonces viene la Gemara y dice, ¿a qué generaciones se refiere esto de Reshaim o gente que no va a poder estar con los tzadikim? A lo que estudiamos en las parashiot de las semanas anteriores, Adora Mabul, Adora Palagá, esas generaciones que se portaban muy, muy mal, Dora Mabul, Eilaim Helek Lolamaba, ¿sí? Vein Nomdim Badin, es decir, no, cuando Baminan, cuando hay, no se refiere a Yehudim esto, ¿no? Es Goim, que las personas se comportan de una manera tan inadecuada, son tan malos, que Hashem ni siquiera quiere perder el tiempo en hacerles un juicio. Ya no tiene sentido, ¿qué los va a juzgar? Si sentarse a juzgar sería perder el tiempo, porque no hay ninguna forma de poder defenderlos, ¿sí? Por eso el juicio que le hicieron a los nazis cuando terminó la Segunda Guerra, todos los sobrevivientes de la Shoah se sintieron tan mal con este juicio, porque no sé cuántos, hay que checar bien los números, pero no sé primero a cuántos agarraron, podían haber agarrado mucho más. Después que agarraron a tan poquitos, a unos los exentaron porque estaban enfermos. Otros no les querían dar el zhut a la justicia de matarlos, entonces ¿qué se hicieron ellos? Se mataron ellos mismos. Y otros no los mataron, Bijla, porque entendieron que jazitos estaban cumpliendo órdenes. No, la justicia humana es muy pobre en ese sentido, ¿sí? Dora Palagá en la Emgelek Lolamaba, Anshe Sedom en la Emgelek Lolamaba, ¿sí? Son todas de personas que llegaron a un nivel y no estaba dada la Torah todavía. Es decir, estos no eran ni Yehudim. Obviamente que Hashem con los Yehudim siempre les da, como estudiamos en el Tomer de Borá, siempre hay una puerta abierta y todo. Pero no hay, cuando hay seres humanos que llegan a un nivel de maldad tan elevado, Hashem ya ni siquiera se involucra con ellos. Kiyodea Hashem derech tzadikim, porque Hashem conoce el camino de los tzadikim. ¿Y cuál es el camino de los tzadikim? No dice, pero ¿cuál es el camino de los tzadikim? Que Hashem sabe el camino de los tzadikim. El correcto, ¿sí? Y el camino de los reshaim, ¿cuál es? Tobet, el camino de los reshaim se pierde, se va de ahí, ¿sí? Entonces pregunta el Midrash sobre este pasuk. Vejiyesh ma sheino yode Hashem. Es decir, viene la vida a ver y dice, Hashem conoce a los tzadikim. ¿Y hay algo que Hashem desconoce? Todo Hashem conoce, no hay cosas que Hashem desconoce. Entonces, Amar Rabbi Berejía, dijo Rabbi Berejía, cuando vino a Kadosh Baruj Hu a crear el ser humano, él sabía que del ser humano, ¿qué va a salir? Gente buena y gente no buena, ¿sí? Entonces, entraron en un dilema Hashem con los malajim a decir, ¿qué hacemos? ¿Sí lo hacemos o no lo hacemos? Porque por un lado va a salir un Abraham Avinu, que Be'i Baream, es las mismas letras que Abraham. Entonces, por un lado, el mundo se creó gracias a que iba a haber una persona que se va a llamar Abraham Avinu. Pero por otro lado, ¿cuánta maldad salió del ser humano? Reshaim omdim mimenu. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y quién ganó? Más a Kadosh Baruj Hu. Al final, ¿qué hizo? ¿Quién ganó? Nosotros, ¿sí? Los tzadikim ganaron. La emuná que Hashem tiene en el humano, que él puede cambiar las cosas, fue mayor. Entonces dice el Midrash una cosa hermosa. Dice, Italeme a Reshaim. ¿Qué hizo Hashem? Cerró los ojos que iban a ver Reshaim y nada más se fijó en qué? En los tzadikim. ¿Sí? Entonces eso es una cosa muy bonita. No, entonces ahorita va a seguir, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que Yodea Hashem derech tzadikim es que Hashem conscientemente nada más se fijó en qué? En los tzadikim. Vederech reshaim tobed. Los otros los perdió. ¿Qué quiere decir? Cerró los ojos y no se fijó, ¿sí? Y lo mismo, hay otro midrash que dice sobre este pasuk, que cuando Hashem iba a crear el ser humano, y Tiaez de Malajé a Sharet, les preguntó la opinión a los malajim, por eso dice Naase Adam, y le preguntaron a los malajim, Adam se mativó, ¿cómo es el ser humano? Amarla, ¿en qué les contestó Hashem? Tzadikim yotzim mimenu.
Son puros buenos los humanos. Hashem no le dijo a los malajim que también van a salir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo de Hashem puso cosas buenas, en lo malo no se fijó. Lo malo es llevar reshaim yotzim mimeno. Eso es que yo de Hashem derech tzadikim. Odia derech tzadikim le malajé a Sharet. Vederech reshaim tobed, y el camino de los reshaim lo quitó. ¿Qué quiere decir que lo quitó? Lo ocultó. No les contó a los malajim qué es lo que va a pasar. Sheilule Gilá, si Hashem lo hubiera dicho que iban a hacer los malajim, se hubieran súper opuesto y no hubieran permitido para nada que existan los tzadikim. Los tzadikim también. Entonces, también esto es un aprendizaje para nosotros, también con nuestros hijos. A veces hay que aprender a cerrar los ojos y no ver estas cosas. Ok, vamos al Perek Bet. El Perek Bet dijimos que tiene una relación directa con el Perek Aleph, que es como un Perek largo. Mira que traje. Hay otra, ¿verdad? Hay otra versión de este, que viene... Sí. Sí, yo tengo. ¿Verdad? No, lo vi aquí. Es que esta no viene con Metzudot, y me parece que la otra viene con Rashi Metzudot, ¿no? Me parece. Sí. No, tengo acá, pero sí, yo había visto que hay como dos versiones. Muy bueno está. Muy bueno. Aparte a mí me gusta mucho porque tiene la letra grande. Ok, el Perek Bet. Entonces, sí, tendríamos que ponerle un título al Perek Aleph. ¿Qué título le pondríamos? Sería el secreto de la vida, ¿no? ¿Cómo es que los caminos de la vida? Muy bien. Aquí en el Perek Bet hay como un cuestionamiento de no cuestionamiento, digamos un pensamiento también de qué pasa en el mundo, cómo Hashem maneja el mundo y cómo hay en el mundo gente que se porta bien y gente que se porta mal. ¿Y cuál es el consejo para que nosotros podamos ser mejores personas y portarnos mejor? Entonces, el Perek Bet empieza con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Sí, ¿qué quiere decir? Lama, ¿por qué se juntan los goim y los pueblos se esfuerzan haciendo cosas que no sirven para nada? ¿Cómo es que en el mundo existe esta fuerza de la maldad que disfraza al humano, haciéndole pensar al humano que hay cosas que valen la pena y al final son cosas que Bijlal no valen la pena hacer para nada? Y David Amelech lo que hace es hace un llamado a los pueblos, al mundo goy, y les dice, no, piensen, evalúen y vean que lo que ustedes están haciendo son cosas que no sirven para nada. Viene Rashi, dice, ¿qué es esto? Lama Rakshu Goim. Rabotenu Darshu et Ainyan al Melech HaMashiach. ¿Quién va a ser el que va a hacer esta conciencia colectiva de la conducta de las personas en el futuro? ¿Quién va a ser él? El Mashiach. El Mashiach, cuando va a llegar, se va a parar y le va a decir al mundo, ¿qué están haciendo? Tienen que hacer una reflexión, tienen que empezar a creer en Hashem, tienen que empezar a portarse bien. Esa es la opinión número 1. ¿Por qué? Así va a pasar cuando venga el Mashiach. Humalá de Aet Hashem, Kamail, Layam Hasim. Cuando venga el Mashiach, el Goy va a reconocer a Boreolam, todos. ¿Va a haber chance de hacer teshuvá o ya no? No, el Goy no puede hacer teshuvá. Lo que sí. A lo mejor de convertirse, ¿no? Sí, a lo mejor que cumplan la Sheva Mitzvah Ben Noach y ya con eso ya está, sí. Entonces, esa es una opinión. Pero ese es un midrash, que es el Mashiach. Este Perek normal lo dijo ¿quién? David Amelech, ¿sí? Entonces, ¿cuándo lo dijo él, David Amelech? Al David Atzmo, ¿sí? Él mismo lo dijo. Cuando tuvo muchas guerras con los Plishtim y con otros pueblos, dice Rashi, Vaishmeu Plishtim, Kimeshachó Israel, David Amelech Aleem. Entonces, todos se juntaron y querían hacer una guerra. Entonces, David Amelech le está diciendo a los Plishtim, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué vienen a hacer una guerra conmigo? Hashem me va a apoyar a mí, yo voy a ser el nuevo rey de Israel, ¿sí? Entonces es lo que está diciendo. Y Tiatzebum al-Jeeret de Rosnim nos du Yahdav, júntense todas los Melahim Goim y los Rosnim son ministros también, ¿sí? Estén todos juntos, al Hashem Beal
Meshijó, entiendan de que Boreolam es el que escogió al rey de Israel. No van a poder ustedes hacer nada, ¿sí? Y sigue diciendo en el Pasuk Gimal, en el Pasuk Gimal, vamos a separar el Pasuk Gimal, que dice, vamos a desamarrar estas cuerdas y vamos a soltar estas cuerdas. Benashlija mi menú, abotemo. Abotemo también son cuerdas que amarran. Es decir, vamos, los goim que liberen a Am Israel de cualquier situación que nos quieren hacer daño a nosotros, ¿sí? Y después el Pasuk Dalet es un pasuk que se usa mucho para ver cómo hay Ashgaha Pratit en todos los lados, porque dice el Pasuk Dalet, Yoshev Bashamayim Ishak. Hashem está en el cielo y Hashem muchas veces en el cielo, ¿qué hace? Se ríe. ¿Sí? Ishak viene como de la palabra Ishak. Hashem se ríe, Hashem y la glamo, Hashem se burla de ellos. Es decir, muchas veces nosotros hacemos muchos planes, pensamos en muchas cosas, y Hashem en el Shamayim se está riendo. ¿Qué quiere decir que se está riendo? Son, sí, el hombre como que piensa, yo voy a hacer, y al final Hashem tiene otros planes completamente diferentes. El Midrash dice sobre el pasuk anterior, perdón, se me olvidó decir, que es estas cosas que amarran, se refiere Elu Tefilim Sheliad. Son los tefilim que una persona se tiene que amarrar. O también otra opinión son las mitzvot, que las mitzvot son los que nos amarran a nosotros con Boreolam. Muy bien. Yedaber, Elemo, Beapo, Bejaronó y Eblaemo. Entonces, cuando los goim se junten y hacen estos planes secretos, Hashem interviene, porque los goim hacen los planes secretos, y Hashem se está matando de la risa en el Shamaim, y después Hashem interviene, Ubejaronó y Eblaemo, y con su enojo los va a castigar por estas cosas que quieren hacer en contra de los Yehudim. Veaní Nazachti Malki, ¿sí? Y yo soy un rey, que yo no estaba enterado de todo esto, pero tengo la confianza que Hashem me puso a mí como rey. Al Zion Arcochi, yo soy el rey de la ciudad de Jerusalén, que es el monte Kadosh, el monte que es santo. Asaperá el Hok Hashem, amarela, y yo tengo mi función de hacer un Kiddush Hashem muy grande. Cuando Hashem me dijo, dice Rashi, con Natán Naví, y con Gad Naví, y con Shmuel Naví, con todos los Nevi'im que él estuvo en contacto con ellos, vení, ellos me dijeron a mí, hijo, mi hijo, Atá, tú eres mi hijo, Ani Ayom Yelidatija. Yo hice que tú nazcas hoy. ¿Qué quiere decir? Yo te escogí a ti como rey, yo te puse como rey. Recordemos que David Amelech le costó mucho trabajo que el pueblo de Israel lo reconozca, le costó 7 años. Él durante 7 años fue rey nada más sobre Yehudá y Binyamin. El resto del pueblo no lo aceptaba y no lo aceptaba. Fue una cosa muy difícil. A Filu que él hacía guerras y él salvó a los Yudim y él Ojía Getatzmo y el Beti. Desde el principio tuvo un problemón para que lo consideren a él que él puede ser rey, porque como viene de Ruth, entonces todo el mundo empezó a decir que moabitas, sí, que no, que mujer y hombre es lo mismo. Bueno, hasta que vino Shmuel, Ubedino, dijo, no, él es judí 100%. Después tuvo un tema con su mamá, que si era hijo legítimo, que si no era hijo legítimo, entonces lo mandaron lejos. Tuvo una vida muy difícil, David Amelech. Y después ya, llega, mata a Goliat, se vuelve yerno del rey, ¿y qué hace el suegro? Lo persigue y lo quiere matar. Ya, se muere el suegro y ya es rey, viene Abner y no lo acepta. Y así tuvo que todo el tiempo estar luchando para que sea considerado como rey de Israel. Muy bien, seguimos Pasuk Het. Sheal mimeni betna goim nachalateja. David Amelech está diciendo a Hashem, todo el tiempo vienen personas a pelear contra Am Israel. ¿Sí? Itfalel ani bechol et sheataba lilahem beoveja. Necesito, Hashem, que tú me ayudes, que tú vengas. Yo no puedo
solo porque ellos, ellos quieren invadir el territorio de Eretz Israel. Y aquí dice, entonces le pide a Hashem, Terroem Beshemet Barzel, rómpeles la cara, destrúyelos con un palo de hierro, con un instrumento, los tenafsem, mándalos de un lado para el otro, Beatam, Elahim, Askilu, entonces ustedes vean, si Hashem a mí me protegió y hizo que todos los enemigos míos se desaparezcan, entonces ustedes, Goy, pongan atención, que no les conviene meterse con Am Israel. Y ahora viene un pasuk muy conocido, Ibdu, Hashem Beirá, Begilu Bir'ada, ¿sí? Sirvan a Hashem con temor y pónganse contentos, tan contentos que tiemblen. Entonces, no se entiende bien. Ahí tienes Rashi, ¿quieres leer Rashi? ¿Por qué? ¿No? Sí, está chiquito. Pasuk Yutalef. Ajá. Que Shetabó. Ota reada. Muy bien. Porque, ¿cuál es el planteamiento de Rashi? Para entender el Rashi tenemos que irnos al Midrash. Este pasuk dijo, Ibdu et Hashem Beirá. Pero el pasuk que nosotros conocemos, ¿cuál es? Ahí está. Ibdu et Hashem Besimha. Entonces, ¿cómo es? ¿Sirvan a Hashem con temor o sirvan a Hashem con alegría? ¿Cómo es? Las dos cosas. ¿Es contradicción? No es contradicción. Entonces viene el Midrash y dice, Katube Jadome Ibdu et Hashem Beirá. Este pasuk dice, sirvan a Hashem con temor. Vekatube Jadomer, y otro pasuk dice, sirvan a Hashem con alegría. Mauken. Entonces, ¿qué es lo que la persona tiene que hacer? En el momento que hacemos tefilá, ¿qué es? ¿Irá o istimja? Simcha. Muy bien. Y esa mea, ¿sí? ¿Simja de qué? ¿De qué tenemos que estar contentos? De la alegría de rezar. Eso, ¿de la alegría de qué, Alicia? La alegría de conectarnos con Hashem. Eso, la alegría que nosotros servimos a un Hashem, pero esa alegría tiene que venir acompañada con irá. Porque si nada más estás contento, entonces ¿qué vas a hacer en tu tefilá? Mientras dices tefilá, contestas el WhatsApp, y porque igual yo soy cuatachón de Hashem. No, entonces, no te contestas haciendo tefilá. Nosotros mañana vamos a ver en la Amida el pasuk con el que empieza la Amida, que es Hashem Sefatay Tiftach, que por qué, mañana vamos a hablar por qué Besat Hashem, por qué justo Jajamim escogieron este pasuk para abrir la Amida, cuando en verdad parecería que es un efsek, porque nosotros tanto hablamos de que wow, que hay que lismo, que ulal itfilá, la, porque si una persona se pone a pensar, no podría ni abrir la boca cuando una persona como que cuando tiene mucho miedo de algo, que quiere decir y no le salen las palabras del miedo, la verdad es que así debería ser en la tefilá, pero Hashem no quiere eso, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir el pasuk es que Shetabó Otabe Readá, ¿sí? Es decir, en verdad debería de acompañarnos a nosotros una temblorina, pero no una temblorina de miedo, una temblorina de alegría, es lo que dice Rashi, ¿sí? Tagilu betismehu imabadetem et Hashem, ¿sí? Esta temblorina no es una temblorina de algo de miedo, es una temblorina de algo de alegría. Y así dice Rabenu Yonah, Vegilu birada, Pimkom gila shante reada. Donde estás tan alegre, ahí tienes que temblar. ¿Qué quiere decir? No pierdas la cabeza en esa alegría. Es decir, tienes que estar muy contento, pero la alegría tiene que siempre venir acompañada de Yachamay, no de Calutros, de Covetros, de ser una persona seria. ¿Qué quiere decir? Que no te dejes, estás tan contento que te dejas llevar por los placeres de este mundo y te olvidas de Hashem. Por eso hay que hacer esta mezcla de irá
y de simja, y mantener el equilibrio entre las dos cosas. No, nunca solo. Siempre es irá con Abba. ¿Sí? Cuando seguramente ustedes dicen el Shem Yihud Kuchabrijo antes de prender las velas, o cuando se dice el Shema, ustedes van a ver que es de Hilu, Urgimu, Udgilu. Es decir, la Kabbalah dice que la persona tiene una obligación de tener irá a Abba e irá. Es decir, mezclar el temor con amor, el amor con temor. Al final empieza con temor y termina con temor, porque empieza con un temor a lo mejor de un nivel bajo, yo tengo miedo que Hashem me castigue, y ya llego al nivel más superior, pero el nivel más superior no es amor, el nivel más superior es temor. Es un temor a defraudarlo a Boreolam, porque el amor es muy manipulable. ¿Sí? Yo puedo manipular que te quiero, no es, el temor es algo más fácil de medir, es más serio, ¿sí? ¿Verdad? Y aunque en la persona parecería que el temor y la alegría son como contradicciones, ¿no? Como si le tienes miedo a alguien, no vas a estar contento de estar con su presencia, no. Con Hashem no es así, porque acá no se refiere a pajad de miedo, de miedo feo, de un miedo malo, sino un miedo de reverencia, un miedo de amor a Hashem. No es una contradicción. Es pensar, wow, qué zehut, qué privilegio tan grande yo tengo de estar con Hashem. Eso le llena a la persona de alegría, pero por otro lado llena a la persona de ¿qué? De responsabilidad, sí, es un privilegio, pero no estoy con cualquiera, estoy con Boreolam. Entonces eso parece una contradicción, pero no, ¿sí? Entonces, por un lado uno está muy contento que cumple las mitzvot, porque sabe que es la voluntad de Hashem, y por eso una persona tiene que estar muy contenta, pero por otro lado, la persona tiene que saber que tiene una responsabilidad y que tiene que servir a Hashem con mucha seriedad. ¿Qué es lo que en el libro de Shmuel pasó una tragedia triste en la época de David Amelech, cuando decidieron traer el Aron HaKodesh, no se percataron de que el Aron HaKodesh es el Aron HaKodesh. Entonces, en un momento dado, una persona que tuvo miedo que el Aarón se vaya a caer de la carroza, ¿qué hizo? ¿Y qué le pasó? Y se reventó la fiesta. Y David se sintió muy mal, porque él dijo, yo tenía que haberme dado cuenta, como no me di cuenta. Entonces, se sintió muy mal. Pero es decir, hay que tener un equilibrio. Ese es el punto. Hay que tener un equilibrio. Obviamente hay que estar muy contento, pero la alegría no te puede permitir perder el enfoque y perder el equilibrio. Entonces esto es lo que tiene que... Pero perdió y él el enfoque, no. Pero ya ves que Hashem lo mató a Uza, se murió. Y la fiesta se ponchó, y el que se sintió de la patada, ¿quién fue? David. Dijo, esto fue culpa mía, yo como no me di cuenta. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado de no perder, aunque Hasbe Shalom, David era un tzadik grandísimo, no podemos decir, pero a nivel de él, ahí hubo un error, no se fijó bien. Entonces pues hay momentos en la alegría de uno, ¿no? Cuando uno casa un hijo, pero no puede perder el equilibrio, no por eso se permite, no sé, un baile mixto, con tal que es un error que a veces una persona tiene, con tal de lesamea Hatán Bekalá, no, vamos a hacer cualquier cosa, no. Hay un equilibrio, la simjá, lesamea Hatán Bekalá, es prioritario, como dicen Jajamim, se vende un Sefer Torah para pagar los gastos de una novia. Es súper importante alegrar a los novios, se cierran los colelín para ir a bailar con los novios y todo, pero hay reglamentaciones. En la vida de la persona también tiene que saber, tiene momentos de alegría extrema, perfecto, pero tiene que venir acompañado con disciplina, no es contradictorio, ¿sí? A eso se refiere. Muy bien, entonces... Vienen los jajamim y dicen, Vegilu virada, ¿sabes qué es? Es otra cosa, te voy a explicar otra cosa. Y matem ovdim et Hashem beirá, si uno logra servir a Hashem con reverencia, cuando barminan una persona debería de temblar, es decir, en alguna circunstancia de vida difícil, ¿qué va a hacer Hashem? Va a poner Gilu virada. En lugar de temblor, ¿qué va a hacer Hashem?
va a poner alegría. Es decir, si tú logras servir a Hashem cuando tienes que servir a Hashem, Haz Shalom Barminan, en una situación que deberías de temblar, Hashem no te va a permitir que tiembles. ¿Qué va a hacer? Que te pongas contento. Entonces, Gilu Bir Adá no es nada más la explicación de alégrate con temblorina, no, es en el lugar de la temblorina te vas a alegrar. Esa es la explicación. Muy bien. Viene el Rab Pérez y explica a qué se refiere esto. ¿Qué es Gilá? Gilá, aparte de alegría, es lashon de tefilá. ¿Sí? Gilá es uno de los lashonot de tefilá. Entonces, de aquí se aprende Mikan she'ein omdim litpalel ela mitoch kovet rosh. Una persona antes de ponerse a hacer tefilá tiene que estar serio, tiene que estar en un estado de seriedad absoluta, ¿sí? Cuenta la Gemara Maaseh, trae el Rab aquí, de una persona que iba a decir la tefilá, o iba a leer el Sefer Torah, y se apoyó en una pared. Apoyarse en una pared es un poquito como un desprestigio para la tefilá. Cuando uno se para a hacer algo serio, no se apoya en ningún lado, se está parado firme, ¿no? Cuando uno, como los soldados, ¿no? Que es firme, ¿no? Si un soldado no se camina así o está así, lo van a regañar. Vejeziró Rabbi Shmuel bar Yitzhak, le dijo, así no puedes pararte a leer el Sefer, tienes que pararte firme, no es seriedad eso. Entonces, es lo que dice aquí. Bueno, esto ya lo dijimos antes. Entonces, explica el Rab Pérez aquí. Hay 3 expresiones de sentimiento que están escritas en este pasuk. Expresión número 1 es, ¿cómo empieza el pasuk? Ibdu et Hashem beirá. Entonces, la expresión número 1 es ira. La segunda es Gilá, simja, muy bien. Y la tercera es readá, de temblar, ¿sí? Entonces, explica el Rab. A ver, ¿cómo acomodo 3 sentimientos en un solo pasuk, en una sola circunstancia? Está muy difícil. Entonces, dicen los jajamim, hay momentos que es ira, hay momentos que es simja, y hay momentos que se mezclan las dos cosas. Entonces, dice así, cuando la persona se para a decir tefilá, ¿qué dijimos recién? Tiene que estar contento porque tiene el mérito de poder tener este privilegio de estar vinculado con Hashem, ¿sí? Que no hay nadie en el mundo como Hashem. Y continúa ese sentimiento con una responsabilidad. Es un privilegio muy grande, pero por otro lado, es una responsabilidad muy grande. No estoy hablando con cualquiera, estoy hablando con el rey de los reyes, ¿sí? Y eso te ayuda para que tengas una conducta adecuada, ¿sí? Y eso se combina con el tema del temblor, es decir, es todo, parecería que son 3 cosas, pero no son 3 cosas, dice el Rab. Es una sola cosa que la persona tiene que aprender, dice, y tragel lishlot arrikshotav. Este pasuk te viene a enseñar que tienes que tener un control de tus emociones. A veces tu emoción te va a decir una cosa, a veces te va a decir otra cosa, a veces te va a decir una contradicción, y tú tienes una obligación, lishlot alatzmo, tienes una obligación de autocontrolarse. Dice aquí, por ejemplo, la mirada de Kaas, el enojo que una persona siente. A veces te hacen enojar, y a veces es justificado que te enojes. Nada más que cuánto te tienes que enojar. Eso ya es de tú lo mides, ¿sí? Entonces, ¿vale enojarse? Sí, pero eso tú tienes que medir hasta dónde, en qué circunstancia. Trae otro ejemplo. Por ejemplo, hay un sentimiento natural que si una persona te hace una cosa mala, tú quieres vengarte, ¿no? Entonces, le afigue tregue shanekama, hay que bajarle al sentimiento de venganza, ¿sí? Cuando te hacen una cosa mala. ¿Y cómo puedes hacer para bajar la venganza? Ser humilde. Al ser humilde dices, no, Hashem que lo perdone, no se dio cuenta, etcétera, etcétera, ¿sí? Y lo mismo él trae aquí, por ejemplo, una persona que no se deje vencer bajo una presión social, si la cosa esta no está bien hacer, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una capacidad que Hashem le puso al ser humano de autocontrol y de autoevaluación
de poder controlar las midot que una persona tiene. Y eso es algo que se logra con el trabajo diario, no es una cosa imposible de accesar, es algo lógico que existe, que se pueda hacer. Y trae aquí el ejemplo de Rabbi Akiva. Cuando la Gemara Masejet Makot cuenta que Rabbi Akiva estaba con un grupo de jajamim y vieron que salía un zorro, ¿no? Del Beit Kochea Kodashim. ¿Cuál fue la reacción de todos? Lloraron. ¿Y qué hizo Rabbi Akiva? Se rió. ¿Cómo haces tú para reírte cuando todos tus amigos están llorando? Lo normal sería que tú no te rías, porque pues, si todos tus amigos están llorando, ¿qué haces tú? Pues lloras y todos están haciendo. Entonces dice el Rab, haga un punto y dice, hay una presión que todos lloren, ¿sí? Pero Rabbi Akiva entendió de que el llanto, está bien, él en el otro más él también lloró y se rompió la ropa y todo cuando vio las ruinas de Jerusalén. Pero después él no se quedó en el llanto. ¿Él qué hizo? Se rió. En este más él no dice que lloró. Pero ¿cómo haces cuando todos tus amigos piensan una cosa y tú piensas diferente? ¿Sabes? Hay que ser fuerte para poder expresar una opinión diferente a la mayoría de nosotras que hacemos. Si estoy en una junta de amigas y todas piensan una cosa, o me quedo callada, no digo nada. Ya, me guardo mi opinión es mía. No, pues Rabbi Akiva tenía esa fuerza. Entonces, aquí es Zu y Ajata Nekudot. Este es uno de los puntos que el Rab aprende de la Gdulá de Rabbi Akiva, ¿sí? Hasta Filu, el Rab agarra esto como un punto tan importante que la Gemara, cuando cuenta que Moshe Rabenu subió al Shamaim a recibir la Torah, escuchó que Rabbi Akiva estaba dando clase, ¿no? Y Moshe no entendía nada. ¿Y qué le dijo a Moshe a Hashem? Si tienes una neshama tan grande como la de Rabbi Akiva, que él sea el que dé la Torah. Esa fue la propuesta de Moshe. Entonces, el Pshat se entiende que Rabbi Akiva era un gadol Torah muy grande. Pero el Rab dice, no era nada más un gadol en Torah. Rabbi Akiva era ¿qué? Era grande en su personalidad. Era una persona que podía adaptarse a cualquier circunstancia. Podía ver la mano de Hashem que todo es para bien, aunque el viento le apagó la vela y le comió y el burro se le fue y todo eso. Y también tenía la capacidad de poder decir su punto de vista a Filu, que era un punto de vista completamente diferente y contradictorio, porque todos lloraron y él ¿qué hizo? Se rió, ya no, él expresaba eso. Entonces el Rab opina que eso es una expresión de una buena autoestima. Muy bien, y el último pasuk del Mizmor Bet, ¿sí? El último pasuk es Nashkubar. Estas personas, David Amelech hace tefilá para que todo Am Israel lo reciba. Nashkubar quiere decir apúrense, ¿sí? Que sea algo limpio, una cosa buena. Benyenaf, no vaya a ser que Hashem se enoje con ustedes, Betobdu derech, y pierdan el camino, porque Hashem, Hasbe Shalom, a las personas que se equivocan y hacen cosas malas, Hashem después va a castigarlos. ¿Y cómo acaba? Con Ashre, Ashre Kol Josebo, dichoso de todas las personas que se abrazan, se apapachan con Hashem. Entonces, por eso es que esta es una parashá muy querida para David Amelech, porque empieza con Ashre y termina con Ashre. Entonces, aquí explica el Midrash que es Bar Steven, es la paja, que a veces cuando la paja está seca es muy fácil que el fuego la agarre, que se consuma. Entonces, esto es como una explicación de que las personas tenemos que saber bien, saber escoger lo que es bueno y no dejarse llevar y no ser como una paja que luego el fuego la consume y hace lo que quiere con ellos. Muchas gracias, bye. Gracias.